Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Tengo una noticia sensacional para ti hoy. En primer lugar, suscríbase para recibir este tipo de noticias. Estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Demet Özdemir. Ya sabes, Demet Özdemir, que recientemente ha mencionado su nombre tanto en su vida privada como en la serie que juega, ha llegado a muchos fanáticos en Turquía y en el mundo. Sé que también te gusta mucho Demet Özdemir. He venido con tales noticias que se sorprenderán mucho. Estoy detallando las noticias, no se olviden de verlas hasta el final, amigos, disfruta viendo. Demet Özdemir, no soporto la inteligencia. Demet Özdemir, el actor que participó en la película Tácticas de Amor, hizo declaraciones. Demet Özdemir, el actor que participó en la última película digital Love Tactics, hizo declaraciones. La actriz apareció frente a la lente para la revista Elle. Özdemir dijo que no le gusta la gente genial. No tengo ninguna tolerancia para engreído. Cuando veo a alguien mirando a la gente desde arriba, me temo que no puedo ser yo, dijo la actriz. Estas palabras de nuestra hermosa actriz han atraído mucha atención en los social media y era un asunto de interés para quien se decían estas palabras. Demet Özdemir, que no ha hecho ninguna declaración sobre este tema, permanece en silencio en este momento. Demet Özdemir, quien anteriormente hizo una declaración en un programa en el que era un invitado, dijo que era una persona terrible. Porque estoy anunciando la noticia. Una declaración extraordinaria de Demet Özdemir. Solía ser una persona terrible. El famoso actor Demet Özdemir habló de sus incógnitas en un programa en el que fue invitado. Özdemir, que fue bailarín durante un tiempo, habló de los comentarios humillantes que le llegaron sobre su antigua profesión. Por otro lado, Özdemir, que también hizo declaraciones sinceras sobre su infancia, dijo que solía ser una persona terrible. Aquí están las explicaciones de Özdemir. Demet Özdemir, 29, quien recientemente habló de su amor por el cantante Oğuzhan Koç, fue invitado en el programa de Ibrahim Selim publicado en YouTube. Al describir sus incógnitas, Özdemir hizo declaraciones sinceras sobre su trabajo y su vida personal. Özdemir, que no ha estado involucrado en ningún proyecto durante 4 meses, declaró que ha estado trabajando continuamente durante 9 años y que quiere descansar. Las palabras sobre mi antigua profesión me molestan. Özdemir, que era bailarín antes de entrar en la actuación, lo dijo. Mira, ¿cuál es su antigua profesión?, dijo que lamentaba la noticia. Explicando el proceso por el que ha pasado, el famoso actor también dijo que ha recibido apoyo de Hazal Keyia y Selin Şekerci. Özdemir dijo, ahora todo el mundo está bailando Banks, super, dice bla, bla. No fue así. Quiero decir, te han estado molestando mucho durante diciembre. Entonces, ¿cómo te fue?, él respondió a la pregunta. Demet Özdemir, quien protagonizó el vídeo musical de la canción de Mustafa Sandal Shoot and Forget en 2009, dijo. Cuando dices esto, me vienen a la mente Selin Şekerci y Hazal Keyia. Mis amigos que he interpretado en programas de televisión que he conocido vendrán. Fue horrible. Fue malo, aunque creo que es malo incluso si no es él, pero cuando hice mi primera serie, di una entrevista. Se publicó en el periódico. No querían leerlo entonces. Porque no era lo suficientemente famoso. Ya les he dicho a todos que estoy bailando, solía bailar. Mi hermana era bailarina, dijo. Nadie me preguntó dónde bailaba uno por uno. Por eso no lo expliqué. No hice nada malo. Es realmente nuevo, en realidad. Hace 2 años y medio, hubo una noticia. Shock shock, él. Esos eran los titulares. Sí. La profesión principal de Demet Özdemir. Están entrando en el comercial. Dijimos hemos terminado. Algo pasó, pero no sé qué pasó. Soy muy consciente de que no he hecho nada. Sé que no he pasado por nada malo, pero me sentí muy mal. Le dije, el público no te abrazará de inmediato. Vas a esforzarte. Así que son 15 o 20 años. Estoy empezando todo. Estoy en mi 6º año. Hemos terminado, dije. El pánico ya está empezando de inmediato,
no sé lo que es. No había nada de qué avergonzarse. Lo que sea que esté bailando, son 3 vídeos. Hablaron de ello durante horas. ¿Sabes qué? Vaya, mira a Demet. Verás, solía ser bailarina. ¿Qué es este idioma? Sí, era bailarina. Ya lo sabías, pero fingieron atrapar algo. ¿Sabes lo que pasó esta vez? Tenía miedo de no ser amada. En realidad, no tiene nada de malo. No hay nada malo en bailar, pero, desafortunadamente, no lo ves de esa manera en este momento. Ahí es cuando te haces más pequeño. Estoy tan mal, que me da vergüenza. Gané mi dinero, no hice nada malo. Es obvio lo que estoy haciendo con el dinero que he ganado. Nunca hay nada de lo que avergonzarse. Volvería a casa a las 9:30. Entonces Ozdemir dijo, naciste y te criaste en un pueblo pequeño. Las palabras, sí, lo es. Era un lugar pequeño y poblado, pero había una gran cultura de barrio. Desde que crecí con la cultura del vecindario, había cosas como trepar a los árboles, jugar afuera con amigos, volver a casa a las 21:30 en mi vida. Porque estuve allí hasta los 11 o 12 años, y porque era un lugar basado en la confianza y la amistad de una manera tremenda, pude crecer muy libre. Mi padre era un tipo con reglas increíblemente estrictas, pero nadie en la familia le dijo a nadie vas a hacer esto. No lo presionaría en el formulario, respondió. No hablaba con nadie cuando me despertaba por la mañana. Cuando te despertaste de niño, no hablaste con nadie por un tiempo. El famoso actor, que también respondió a la pregunta, dijo, solía ser, y era una persona terrible. Tal vez incluso si hay gente que lo esté, descubriremos una contraseña ahora mismo. De niña, era increíblemente ambiciosa, decidida e impaciente. Quería que todo sucediera muy rápido, pero tenía 14 años cuando lo pensé. Quiero decir, ¿qué tan rápido puede ser? Sin embargo, esta impaciencia estaba creando una tensión excesiva en mí, y cuando me desperté, dije, ¿por qué me desperté hoy? Estaba pensando. Por ejemplo, cuando me encuentro con alguien que es demasiado alegre, pienso, ¿por qué estás tan feliz, que encuentras que será tan alegre por la mañana? Yo preguntaría. Cuando empecé a hacer el trabajo que quería hacer, gané dinero y comencé a cumplir con mis responsabilidades para con mi familia, fue entonces cuando dije, ¿qué tiene de gracioso esta mañana por la mañana? Me he convertido en el tipo a quien llamar. En resumen, te despiertas muy feliz cuando encuentras tu propósito en la vida o algo que te hará feliz, hizo su declaración. Tengo mucha confianza en mis sentimientos. Soy muy realista y honesto al dar consejos a mis amigos. A veces puedo quebrar a la gente, pero a la larga puede tener consecuencias positivas para la gente, dijo Demet Özdemir. Por eso tengo tanta confianza en mis sentimientos, y por lo general es verdad, usó sus declaraciones. Te amo en lugar de me alegro de que existas. Refiriéndose a sus relaciones con la gente, el actor dijo, prefiero la frase me alegro de que existas en lugar de te amo. Estoy muy celosa, pero no lo muestro. Reacciono de inmediato, pero pronto me doy cuenta de inmediato de que este es un sentimiento inapropiado. Habló en la forma de. Nunca me han rechazado. Özdemir dijo, tiene antecedentes de rechazo. En cuanto a la pregunta, no.